Buenas noches, estimados y estimadas auditoras de Agenda Nacional. Esta noche vamos a tener el privilegio de contar con dos amigos de dos municipalidades, una de La Unión y la otra de Temuco. Así que estamos con dos autoridades que nos van a contar también muy resumidamente en el saludo cómo han sido sus 60 días de trabajo en esta área. Vamos a partir por nuestro querido amigo Marcos Vázquez. Tiene los micrófonos para saludar, y también a Francisco Campo para agradecerle su participación técnica para que sea posible esta transmisión. Así es, bueno, agradecerte a ti, David, como siempre, que haces de moderador y anfitrión, saludar a Francisco, que está ahí en los controles, en las perillas, y a Guido también, que está desde Osorno. Bueno, contarte que ha sido bastante intensa la agenda de estos primeros 60 días en mi rol como concejal en la comuna de Temuco. Bueno, son grandes los desafíos que siempre tiene toda persona que quiere llevar adelante un cargo público y también de elección popular, en este caso recorrer la comuna, ver cuáles son las necesidades que tenía insatisfecha nuestra gente y cómo utilizar las herramientas que tenemos a disposición y ofrecérselas a la comunidad para poder empezar a generar esta construcción de una ciudad mejor y una sociedad que sea un poquitito más justa, porque si bien es cierto, no podemos hacer todo en tan corto tiempo, pero ese granito de arena, David, va a contribuir a que seamos un poquito más felices. Muchas gracias. Ahora, Guido Asensio, todo tuyo los micrófonos. ¿Cómo están, estimado David y estimado Marco? Y Francisco siempre que nos está apoyando desde las bambalinas, tras bambalinas. Bien, yo creo que este tiempo transcurrido, que han sido 2 meses, particularmente estoy en la Comuna de La Unión como administrador, y ha sido un desafío bastante importante conocer a personas tan valiosas de diferentes lugares. Ha sido sorprendente la forma de cómo se ha llegado, porque nosotros llegamos con una estrategia municipal planificada, y esa estrategia municipal con un modelo innovador que hemos tratado de ir inculcando a las personas, ha sido bastante bien llegado, ha tenido una bienvenida importante, porque justamente no tiene que ver con un tema de arrasador respecto a la política pública de lo que se había realizado, sino que es simplemente una nueva forma de poder tratar, donde las personas están, que son los mismos funcionarios, son parte del centro del trabajo que se está realizando. Nosotros vemos que para poder trabajar no hay que valorar a las personas, todo lo contrario. Uno de los primeros elementos que estamos realizando es valorar la experiencia, la vivencia que han tenido muchas personas que han sido parte valiosa de este trabajo de la Municipalidad de La Unión, y parte de eso también es poder tener ese nexo con la ciudadanía permanente. Para mí ha sido un trabajo bien novedoso, algo que realmente me ha sido muy satisfactorio conocer mucha gente. En estos 2 meses nosotros hemos logrado generar algunos lazos que estaban quebrados dentro del mismo municipio, y también con algunos sectores de la ciudadanía. Y eso obviamente que ha sido un desafío, porque uno de los primeros elementos que estamos haciendo es la moderación del lenguaje, la forma de cómo se va dando, la forma en cómo vamos comprometiendo de a poco las cosas que están descritas dentro de una organización o dentro de una estrategia, y se está realizando eso con una base bien participativa. Entonces creo que hemos logrado en poco tiempo una confianza importante de la ciudadanía, porque era parte de lo que estaba un poco quebrantado en la ciudad de La Unión, como muchas ciudades de Chile seguramente. Muchas gracias, Guido, y en realidad les deseamos a ambos, ¿no es cierto?, en sus distintos, digamos, objetivos laborales, digamos, una exitosa función, y nos alegramos obviamente de que tengamos este conocimiento tan cercano del quehacer municipal en distintos focos. Esta noche
queridas auditoras y auditores, tenemos dos temas que vamos a tratar en forma probablemente, pero para tener una idea un poco más clara de lo que está pasando en la región de la Araucanía, de Malleco y Arauco, quisiéramos partir con el tema de la CAM, porque esta semana apareció, en los primeros días de esta semana, un reconocimiento por parte de la CAM, algunos afiches, en fin, aparecieron un reconocimiento de varios atentados que se hicieron en distintos lugares y que provocaron una reacción por lo menos del gobierno regional, con el delegado del presidente, quien en una actitud así un poco como amenazante también, algo que anticipó de que estaban esperando una orden nada más que judicial para proceder a detener donde estuviese el prófugo Huenchuyán de Temo Cuycuy, miembro de la comunidad Temo Cuycuy. Pero lo más grave fue lo que pasó en el aeropuerto de Temuco en estos días pasados, ¿no es cierto?, en que se tomaron el aeropuerto. Esta es otra comunidad, la comunidad Manquilef, y que allí, ¿no es cierto?, provocaron varios destrozos en el aeropuerto, bloquearon la pista, produjeron algunas quemas en la carretera norte-sur al ingreso al aeropuerto, en fin, una serie de situaciones que provocaron el cierre temporal del aeropuerto, no llegaban ni despegaban aviones, hasta que se produjo, digamos, una evacuación de estos problemas y comenzaron a ver nuevamente vuelos. Eso fue lo que provocó una alteración en el aeropuerto de Freire. Entonces, quisiéramos partir por Marco preguntándole qué opinión tiene del escenario que se nos viene respecto a esto, porque obviamente que lo que queremos es buscar un acuerdo tripartito, ¿no es cierto?, los involucrados, que son los mapuches, las forestales, que son las causantes prácticamente del 90% de estos problemas, y ¿cómo se llama?, y el gobierno. ¿Qué te parece, Marco, el panorama? ¿Qué escenarios se ven en el futuro cercano? David, fíjate que, bueno, a mi parecer yo voy a partir haciendo un análisis del punto de vista político-administrativo. Yo creo que es responsabilidad del gobierno el mantener el Estado y que se cumpla el Estado de Derecho. Es responsabilidad del gobierno generar también las instancias de diálogos y la libre expresión. Y es también responsabilidad del gobierno velar por el orden público. Entonces, cuando un gobierno se desliga de su rol constitucional, caemos en lo que está sucediendo hoy día en nuestra región de la Araucanía. Y te lo digo hoy día porque seguramente otros me puedan decir, sí, pero esto también pasaba antes. Claro, pero hoy día, el día de hoy, vemos nosotros las fuerzas policiales, no existe una inteligencia que permita determinar lo que está pasando en nuestra región de la Araucanía. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque yo te podría plantear de que los hechos son considerados como hechos delictuales. Y cuando son hechos delictuales, tienen que tratarse en el ámbito de lo delictual y no confundir los actos delictuales con los temas vinculados a las reivindicaciones de las comunidades mapuches y del pueblo mapuche de Arauco, Malleco y Cautín. Y seguramente más abajo sigo para lo que es la región de los ríos. Pero en lo puntual dice relación con que no hemos podido dar solución al problema de la usurpación de tierras que está establecido en diferentes documentos de investigadores y que fue plasmado también en la ley indígena, en el artículo 20A y 20B, donde se habla como en el artículo 20B las comunidades, las personas en forma particular, los mapuches pueden comprar tierra exactamente con un apoyo de CONADI, y la otra tiene que ir con el artículo 20A, que tiene que ver cuando se declaran tierra en conflicto, producto de que de la medición de, en este caso, cuando te pasan, tú tienes ahí dos documentos
una que tiene que ver con el título de dominio de la comunidad, que se llama el título de Merced, y dice que tenía 300 hectáreas, y hoy día ves y hacen la medición y tiene 200 hectáreas, entonces ellos le fueron usurpadas 100 hectáreas. Y hay un organismo público que se llama la CONADI, que es responsable de dar soluciones a eso, pero te quiero decir, David, que al día de hoy, el año pasado ya lo dijimos, no se gastó ni un peso en la compra de tierra. Y hay comunidades indígenas que han estado ordenadamente generando sus estudios socioculturales que permiten determinar con documentación y con antecedentes históricos la usurpación de sus tierras, y que al día de hoy no tienen respuesta y están en un escritorio de algún burócrata esperando y esperando y esperando. Entonces, ¿qué es lo que ve el comunero mapuche? Ve que hay otras comunidades que entran en conflicto, se toman un camino, botan unos árboles, y CONADI va enseguida, y el gobierno y el Estado, y rápidamente del lugar 235 su carpeta sube al lugar 5, y en más 4 meses más están con tierra. Entonces la lógica que tienen ellos es, bueno, si nosotros seguimos esperando la burocracia del Estado, no vamos a alcanzar nunca a tener nuestra reivindicación de tierra. Entonces eso lleva, David y Guido, a que se empiece a generar un grupo de antisociales. Ya seguramente la gente por la causa mapuche me va a decir, ya, pero tú, Winca, ¿qué estás diciendo que sean antisociales? Bueno, son personas que están fuera del Estado de Derecho. La Constitución Política de la República, en el artículo 2, plantea que somos un Estado democrático y social, y en el artículo 4 dice que Chile es una república democrática. Entonces tenemos que solucionar los problemas con el diálogo, no con la violencia. Y ahí entonces donde la CAM y otros organismos han reivindicado, pero a través de la violencia. Violencia, claro, a las forestales, y tienen toda la razón. El decreto ley 701 de forestación y recuperación de suelo, todo lo que ha sucedido con las faenas forestales y lo que ha generado en los territorios. Pero, a mi parecer, y respetando las demás opiniones, creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo la libertad de expresión en nuestro territorio, pero tenemos que tener respeto, tenemos que tener tolerancia por el otro y el diálogo constante. La violencia no va a ser la que va a dar la solución al problema en la Araucanía. Así es, y compartimos esa reflexión, porque naturalmente que el Estado de Derecho se tiene que respetar, y por un lado la República, como tú bien lo leíste del artículo 2 de la Constitución, ha estado en cuestión en estos días, incluso en la Constituyente, o sea, se va a reemplazar borrar la República y reemplazarla por otro término que no sabemos todavía cuál será, porque no encuentro otro que se relacione, a menos que sea, ¿no es cierto?, alguna otro tipo de forma de gobierno de un país, como puede ser, qué sé yo, la realeza o cualquiera que se le ocurra a la gente, digamos. No se me viene a la memoria otra cosa, por eso que le queremos preguntar a Guido, ¿cuál sería la opinión tuya acerca de esta compleja, digamos, panorama que se nos presenta yo diría que las 3 regiones ya a esta altura, porque por ahí escuché que también hubo un atentado cerca de San José de la Mariquina, Guido, así que ya están los ríos involucrados, también otras han habido otras, Panguipulli, en fin. ¿Qué opinas, Guido? Así ha sido. Bueno, yo creo que el análisis que se puede ver en este caso es justamente buscar varios elementos, y creo que David dio en el clavo cuando se habla de la complejidad que tiene este tema. Creo que se ha abordado en este momento desde la simplicidad, como lo ha sido el gobierno, colocando gente, colocando más carabineros. Piensa que el número de carabineros que se están implementando, el número de personas que están en ese lugar atacando, van a poder resguardar el lugar. Y creo que no es un problema que tiene que ver con el número de carabineros, no es un problema que tiene que ver con el número de personas que van a estar resguardando el lugar,
sino que tiene que ver con algo mucho más complejo, y creo que el Estado todavía no entiende eso, más que el gobierno, el Estado, porque es cierto, nosotros vemos que ningún gobierno ha podido cambiar esta situación, entendiendo que la CAM viene a fines de los años 90, organizándose y trabajando de manera mancomunada, ¿cierto?, para poder ir cada vez creciendo. Yo, parte del trabajo y el análisis que creo que se debe realizar es, primero, la CAM tiene que moderar sus formas de conversación. La presión en cualquier parte con las armas no es una presión, sino que es una represión por ambas partes, ¿ya? Y eso hay que decirlo. Ahí, ¿cierto?, cuando se colocan las armas por sobre la conversación, ahí ya no hay nada más que decir. Por lo tanto, estando en un Estado de Derecho, hay que tener esas son las formas de poder conversar. De hecho, la discusión que existe hoy día sobre la red pública que se está viendo de los griegos, ¿cierto?, o de la definición griega, tiene que ver con la incorporación de cuál es la forma de la participación del pueblo bajo la democracia. Creo que, por otro lado, el gran problema que tenía el gobierno, ¿cierto?, particularmente pero también los otros anteriores, hay que ser justo en ese sentido, que ha tenido un diálogo que ha mentido permanentemente las formas de cómo se ha ido entregando la información, un diálogo donde la usurpación es un hecho que es evidente y cada vez va creciendo más. Es un diálogo donde en algún momento se dijo que se iba a poder conversar para poder trabajar estos temas en una mesa ampliada, pero cada vez dentro de la institucionalidad gubernamental se ha ido incorporando decisiones que nuevamente están desde la simplicidad, es decir, colocamos un intendente, pero el intendente no va a tener competencias para poder resolver casi nada. Como representante del presidente, bueno, luego que ahora cambió a nombre de delegado, que tiene menos competencias aún para poder tomar decisiones. Y la figura del delegado presidencial que tiene, ¿cierto?, que distorsiona todo el discurso anterior para poder tomar decisiones. Entonces, cuando no está clara las decisiones que se toman desde el gobierno central, obviamente cuando las reglas están desordenadas, pasan este tipo de cosas. Yo lamento mucho, obviamente, por las personas, aquí hay personas entre medio, personas que son de los pueblos originarios, hay personas que están involucradas dentro de esta organización, pero también hay personas que están fuera de la organización que también se ven afectadas, porque cuando se habla de la CAM, no se habla de la CAM, sino que se habla del pueblo mapuche. Y creo que eso es uno de los errores más grandes que puede haber, porque hay un sector que está armado, ¿cierto? Y eso es evidente porque eso es lo que ha pasado y es los elementos que han detonado el gran problema que tiene nuestro país. Pero no son todos los mapuches, y eso es importante. Hay algunos que tienen otras opiniones y eso también tiene que verse. Creo que lo que decía, estimado Marco, respecto al respeto y la tolerancia, son los elementos que han sido más ausentes dentro de este análisis, y son dos elementos que deben ser incorporados para poder conversar y poder ver qué cosas se pueden lograr. Yo siempre digo, las reivindicaciones son formas importantes de poder realizar y poder colocar sobre la mesa qué es lo que históricamente se ha faltado, qué es lo que históricamente se ha tenido como discurso el gobierno, los gobiernos, ¿cierto?, los gobernantes frente al pueblo mapuche. Y eso, como no ha sido claro, obviamente la radicalización es un tema evidente que se va a ir incrementando, lamentablemente. Entonces, ahí lo que se debe volver es al diálogo, deben buscar interlocutores válidos, y esa búsqueda de interlocutores válidos creo que es una búsqueda permanente que se va cambiando. La historia del pueblo mapuche y la cultura del pueblo mapuche, ¿cierto?, indica también de que no siempre los líderes deben ser los mismos. De hecho, parte de la cultura es que no exista un solo líder, y eso creo que el gobierno no lo ha entendido.
quiere buscar que exista un liderazgo como en Occidente. Entonces, cuando hay un choque de cultura donde uno interpreta de la forma de cómo se ve la jerarquía dentro de un país y las formas de liderazgo dentro de un país frente a una cultura que tiene otras formas de tener liderazgo, obviamente que eso cambia toda la situación. Es decir, ese diálogo de sordos está muy difícil de que pueda tener un fin porque en los dos lados hay bandos donde cada uno coloca su propia bandera para poder sentarse a conversar. Entonces ahí esa pared que se genera y se habla más encima del conflicto mapuche, que Maturana decía que era uno de los principales problemas que había acá en este gran tema, es justamente porque el lenguaje que se ha utilizado ha sido un lenguaje incendiario desde el gobierno, pero también desde la CAM, que ellos nos dan su brazo a torcer para poder conversar. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Guido. Tenemos, claro, algunos matices ahí en las dos opiniones que hemos escuchado. Y yo agregaría, para cerrar el tema, que en realidad uno espera, como bien se ha dicho aquí por ambos, uno espera que esto se pueda corregir desde el punto de vista del diálogo, pero el diálogo tiene que llegar, digamos, con una predisposición a buscar un resultado que sea racional y que no se pongan las armas sobre la mesa. Es decir, para conversar y dialogar hay que dejar las armas guardaditas o entregarlas para que esto, digamos, se pueda resolver en forma de paz, con paz y con tranquilidad y armonía. Yo espero que esto se pueda ir de a poco buscando la solución. Sin embargo, yo escuché a algún representante del Senado, un senador de origen, digamos, mapuche, que dijo que él había tenido algunas propuestas de las forestales y que estaban dispuestas las forestales a conversar y buscar llegar a un arreglo final sobre esto. Incluso se hablaba de un 50 y 50%. ¿A qué se refería? Me refiero al senador Francisco Huenchumilla. Dijo un 50 y un 50% sería que, como ya las plantaciones y los bosques están, muchos ya todos maduros o cosechándose, dejar el 50% en pie y el otro 50% que se lo lleve las forestales y entregue los territorios. Para que ese 50% que quede en pie, los mismos territorios, en este caso devueltos a las comunidades mapuche, puedan resolver si los cosechan o los dejan o simplemente puedan de una manera resarcirse económicamente al explotar esos bosques, porque ya sabemos el daño que ha provocado y que siguen provocando en el ecosistema. O sea, si estamos absolutamente conscientes de que la falta de agua es por culpa de los pinos y los eucaliptus. Entonces, si estamos con ese problema, bueno, una forma de arreglo, que lo que planteaba él, yo no sé, yo no he hablado este último tiempo con él, yo siempre hablaba con él, ahora hace tiempo que no hablo con él, pero le voy a preguntar cuando hable acerca de esta relación que él planteó y que cuando fue intendente de la Araucanía estuvo bastante cerca de esas conversaciones. Sin embargo, desde el Poder Central la reacción fue hasta aquí llegamos nomás y tuvo que irse de la intendencia. Entonces, por eso es que yo creo que aquí hay muchos vericuetos que habría que empezar a buscar. Pero bueno, ya hemos tocado el tema y vamos a entrar al siguiente tema, que le preocupa también a nuestros auditores y auditoras, y que tiene dice relación con la carrera presidencial, que ya se desató, ya tenemos claro quiénes son los 7 que van a la papeleta, pero sería bueno revisar los 9. ¿Por qué? Porque ahí 2 se desecharon, uno por una razón y otro por otra razón. Entonces, me gustaría partir diciendo, ¿no es cierto?, que de esos 2 candidatos, que uno fue rechazado por firmas, y eso me parece muy delicado, por firmas patrocinantes que consiguieron en una notaría de un notario fallecido en febrero, y estas firmas son actualizadas recientemente. Entonces es un fraude que, para mí, un delito grave, y me parece bien que lo hayan rechazado. Y en segundo lugar, esto desató una serie digamos, hizo que se desarrollaran una serie de actuaciones en cadena
O, por ejemplo, que un diputado me parece que de Renovación Nacional, o de la UBI, no estoy seguro, de la zona del Biobío, que está pidiendo que se revisen todas las firmas de los candidatos constituyentes. También la de Boris, quiero decir. Entonces, y entre otros candidatos. Entonces esto desató una tormenta en un vaso de agua, pero no es tan vaso de agua porque parece que es realidad. Pero en todo caso vamos a ver qué pasa con eso. Y como quedaron 7 candidatos, lo vamos a ir revisando uno a uno, ¿les parece? Y vamos a partir primero por el candidato que ya no está, que es Ancalao Gavilán, Diego Ancalao Gavilán, un hombre joven de 40 años, y el otro es Lorenzini, que también joven de 39 años. ¿Ah? Gino Lorenzini. Y él fue por otras razones descartado, o sea, él fue descartado porque la ley electoral dice que no tiene que haber pertenecido los últimos 9 meses a un partido político, y sin embargo él había renunciado dentro de ese plazo, por lo tanto él no podía ser candidato. O sea, no podían haber 2 candidatos, podía ir independiente, qué sé yo, no sé, pero el candidato de ese partido del pueblo es Parisi, entonces no podían haber 2 del mismo partido. Ese es el escenario. ¿Quién quiere partir de los 2? Mi hermano, mi amigo Guido. Bien, sí, creo que, bueno, estos 2 candidatos descartados, digamos, creo que es una tremenda, ahí una de las demostraciones que pueden haber es de que en este escenario, uno de los elementos que se está cuidando para cuidar la democracia es tener un extremo cuidado, un extremo sentido de control de qué es lo que se está haciendo. Entonces, salen 2 candidatos que se han candidateado no de la noche a la mañana, en el caso por lo menos de Gino Lorenzini, que de la noche no es una candidatura que salió de la noche a la mañana, sino que es una candidatura que se supone que se la planificó. Entonces, estos señores tienen, yo creo que la intención no es tener una candidatura real, sino que simplemente tener mostrarse ante el público, tener un espacio para poder mostrarse. Y a mí me sorprendió porque Gino Lorenzini, aparte que tiene mi edad, él tenía bastante experiencia respecto a estos temas políticos, tenía bastante experiencia en estos temas financieros. Uno de los financieros que por lo menos ha desmantelado la forma de cómo funcionan las AFP. Yo soy profesor de finanzas particularmente y también he visto algunos de sus análisis, que algunos son certeros, otros no, pero en ese mismo sentido, parte de lo que me sorprende justamente es de cómo estas planificaciones que según grandes equipos hicieron, le resultaron tan mal. Obviamente que ese tipo de ser desprolijo en el sentido de poder entregar información a la ciudadanía, obviamente que es impresentable. En el caso del otro candidato, Ancalaf, es exactamente pasa algo parecido. Creo que así es. Es un candidato que salió de la noche a la mañana, donde Ancalao ha tenido, ¿cierto?, una representación. Creo que ahí el gran problema es la lista del pueblo, que se arroga mucho de lo que hoy día tiene como representatividad dentro del equipo constituyente, de los que están como constituyentes, y creo que esa representación se ha invalidado totalmente la seriedad del trabajo que haya tenido un conglomerado de mucha gente que sí ha trabajado bastante para poder constituir esa lista. Entonces, esa desacreditación ha permitido que obviamente se abran los francos de las críticas respecto a la forma de cómo se están manejando los elementos políticos o los elementos democráticos de nuestro país. Creo que la posición del CERVEL es una posición tremendamente relevante, justamente para poder tener una voz clara y precisa de qué es lo que se quiere para poder tener candidatos, y no ha titubeado en justamente denunciar y poder colocar a la palestra de la información de todo el país de que este tipo de candidatos
no puede estar presente dentro de esta lista presidencial, porque es el cargo más importante de nuestro país, es porque es una institución que resguarda la institucionalidad, y eso obviamente que es tremendamente relevante. Yo lo que llamo es justamente a los partidos políticos que puedan tener, los frentes de representación, en este caso de los independientes, esa mayor seriedad. Creo que debe ser, el CERVEL debe tener debe condenar eficazmente a este tipo de prácticas, porque simplemente dañan mucho la democracia, la opinión de las personas. Creo que es muy afectada respecto a esto, porque no es solamente Chile dentro de Chile, sino que es Chile frente al mundo, y eso obviamente que esas desprolijidades van a develar que Chile lamentablemente no puede garantizar de que todas las instituciones que están relacionadas con el elemento político están y organizadas frente y preparadas para enfrentar una presidencial que es tan importante como todas las presidenciales que ocurren en cualquier parte del mundo. Esa es mi opinión, mi estimado David. Gracias, Guido, y en realidad sí, es cierto, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que también representarse, o sea, aparentarlo más bien. Yo creo que aquí han habido justicias e injusticias, pero la verdad que por otro lado el escenario presidencial nos tiene ya en carrera, con 7 candidatos inscritos a la papeleta, no a la papelera, a la papeleta. Yo creo que 2 van a quedar y los otros sí se van a ir a la papelera, pero bueno, todo eso va a ser en primera vuelta. Ahora hay 2 posibilidades bien importantes de enfocar esto, a una posibilidad de decir, bueno, pero ¿qué pasó con este señor Marco Antonio Enrique Ominami? Porque él en el fondo no iba a ir. Era claro eso por el problema legal que tenía, el juicio, en fin, qué sé yo, cosa curiosa. Su administrador de campaña fue culpable, está culpable de los delitos, y él no, él quedó absuelto. Entonces, cosa curiosa, o sea, pienso que es un poco contradictorio esos fallos. Pero bueno, él está absuelto de su derecho a ser candidato. Así lo dijo el CERVEL. Bueno, pero irrumpió con una contradicción, porque él había llevado un acuerdo y ese acuerdo no lo respetó con los partidos, digamos, socialistas, con la democracia cristiana y con los 3 partidos, digamos, del acuerdo este que hoy día se llama, cambió de nombre, ¿no es cierto? Ahora es... bien, ¿alguien se acuerda del nombre? Porque es un nombre nuevo este. No recuerdo cómo se llama, pero ¿ustedes no lo recuerdan? De los 3 partidos. El nuevo nombre que dejaron. ¿Ah? Del Partido Socialista. Recuerdo el nuevo nombre que dejaron ahora, te estoy contando. ¿Aprodignidad? ¿El pacto a Prodignidad? No. Es el de Gabriel. El de Boric, sí. De Boric. No, pero en todo caso, mire, en realidad me pareció extraño la irrupción que hizo Marco, y que en el fondo va a quitar más que nada voto a cualquiera de los 2, digamos, a Boric o a Proboste. Entonces yo quería preguntarte a ti precisamente, Marco, ¿cuál es tu opinión con respecto a este escenario presidencial que ya se desató la carrera, estamos en línea recta y queda poco tiempo ya para llegar a la primera vuelta? Sí, mira, David y Guido, y a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, yo creo que hay que partir de la lógica. Bueno, yo voy a explicitar también, yo tengo mi corazoncito en un lado, y yo soy militante de un partido, el Partido Socialista de Chile, y trabajé por mi candidata y no me fue bien. Así que, pero sí, me motivó muchísimo su programa. Y de aquí quiero partir, David y Guido. Una candidatura presidencial tiene que partir desde una base, desde las bases sociales, y de ahí se hace la construcción de un programa. Esa construcción del programa obviamente nace de las organizaciones de la sociedad civil que le plantean a esta coalición, futura coalición gobernante,
le plantean cuáles son los anhelos y sueños que tienen como sociedad. Y para poder alcanzar eso no basta con tener un poder del Estado que es el poder ejecutivo. Se necesita otro poder del Estado. Ese otro poder del Estado es el poder legislativo. Entonces ahí subo en esta pirámide y establezco un acuerdo parlamentario que me permita tener mayorías en el Senado, en la Cámara, en los senadores y en los diputados, para poder llevar adelante las leyes, los proyectos de ley para que se puedan financiar las políticas públicas del Estado. Y después termino la parte más alta, la cúspide de la pirámide, que es el acuerdo presidencial. O sea, todo este proyecto que se levantó desde abajo hacia arriba tiene una cara visible, que es el que va a llevar adelante el proyecto de la coalición, que después va a ser la coalición gobernante. Y eso, si tú te das cuenta, David y Guido, no pasa. No pasa en estas candidaturas que flotan por intereses individuales y que solamente van a hacer el gallito y hacer el peso para después en una segunda vuelta decir en el cómo voy ahí. O sea, yo saqué 2 millones de votos, o saqué 1,5 millones de votos, entonces para la segunda vuelta te van a servir mis votos. Entonces la foto donde salgo yo con la persona que quedó y pasó a la segunda vuelta con la mano en alto tiene un costo. Y es el cómo voy ahí. O sea, cuánta gente que yo quiero colocar en ciertos cargos lo voy a poder hacer en este acuerdo de papel que voy a hacer. Entonces, lamentablemente, si como estamos dando más espacio, y eso es bueno también que haya espacio para que haya 9 candidatos presidenciales, pero a mí me gustaría que fueran esta lógica de levantar un programa de gobierno y ver el que la gente vea que son alternativas para administrar un Estado. Entonces ahí, tú lo viste con la gente de la lista del pueblo y el caso Ancalao, donde obviamente la lista del pueblo lo que quería era tener un orden para poder tener un candidato. A la foto, me refiero en este sentido, que aparezca en la foto el candidato presidencial, que aparezca el candidato a senador, después que aparezca el candidato presidencial, aparezca el candidato a diputado, que aparezca el candidato presidencial y que aparezca su candidato a Cori. Y así abordan para su proyecto político los diferentes organismos del Estado y puntualmente de estos órganos que son tanto el Ejecutivo y el Legislativo. Pero eso no le sucedió a la lista del pueblo y hoy día no tienen esa cabeza para poder y van a tener que trabajar solamente en su tema de senadores y diputados y ver cómo hacen después un acuerdo, que yo creo que va a llegar ahora, un acuerdo con algunas de las propuestas que están ahí de los diferentes candidatos. Y ojo también, David y Guido, que en estos escenarios también, y se ha visto mucho en Europa, se potencian mucho los extremos. Entonces, hoy día un discurso de extrema, de uno u otro lado, aborda y permite que parte de la comunidad quiera ir ahí a ese discurso. Entonces, va a estar entretenido el ver qué es lo que va a pasar en estos meses y qué va a pasar en la segunda vuelta para ver quiénes son los que van a llegar y también ver si va a salir el tema del voto obligatorio, porque con voto obligatorio, a mi parecer, el escenario cambia profundamente y vamos a tener un nuevo Chile electoral. No vamos a tener este Chile del centro, donde la gente, a mi parecer, asume un rol más conservador y se queda con el centro derecha o se queda con la centro izquierda, pero siempre ahí en el centro, y puede con este aumento y la obligatoriedad en el voto obligatorio nos puede llevar a un escenario totalmente diferente. En resumen, a mí me habría gustado muchísimo que estas propuestas presidenciales presentaran programas concretos de gobierno. Lo he visto en Boric, lo vi en Narváez, lo vi en Proboste, lo vi en Sichel. Tienen algunas propuestas, en los demás no lo he visto. Entonces, me gustaría que colocaran de cara a la comunidad y que nosotros también fuéramos educados como comunidad y fuéramos más, y tuviéramos más cultura cívica y que nos hiciéramos cargo de leer la parte económica, social, ambiental, etcétera, 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 de las diferentes candidaturas a la moneda, al Parlamento y a los consejos regionales.
Sí, me gustaría hacerte una pregunta sobre el mismo tema que tú estabas tocando, el voto obligatorio, etcétera. ¿A ti te parece que con la convencional constituyente que tenemos y los posibles cambios que van a haber, probablemente van a haber reformas al sistema electoral, al sistema político, etcétera, que vamos a tener? Porque en realidad, si uno piensa, esta cantidad enorme de grupos pequeños que se forman de un rato para otro, la lista del pueblo y qué sé yo, en fin, todos estos micro partidos, movimientos que reuniendo, si van en forma separada de pacto, reuniendo 33.000 firmas, pueden perfectamente bien ser candidatos a cualquier cosa, sobre todo a la presidencia de la República también. Entonces ¿no será que esto dispersar mucho los movimientos y partidos hace que, o se requiere que se reforme de una manera tal de que, bueno, los que tengan cierta cantidad de diputados, senadores, parlamentarios en general, y que tengan ciertos requisitos básicos como para tener lo que tú decías, el apoyo de las bases del pueblo, para poder tener, digamos, una posibilidad de promoverse a alguna de estos cargos importantes? ¿No te parece eso? Sí, pero mira, pero ahí tendríamos que estudiar más, David, porque lo que trató de buscar este cambio que se hizo anteriormente era que hubiese mayor participación, por ejemplo, movimientos ecologistas, ambientales, movimientos de minorías sexuales, pudieran ser partícipes de esto. Si lo vamos acotando mucho, nos vamos a quedar en la lógica de los partidos políticos, que son los que van a tener, entre los cuales está el mío, que es un partido histórico, un mayor trabajo de militante y otro orden que protocolar que tenemos en ese sentido. Yo creo que hay que darle espacio a todos, fíjate. De acuerdo, pero sí estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que si tú analizas los 7 candidatos que quedaron en la lista para noviembre, ¿cuál de todos ellos representa esas diversidades? O sea, prácticamente claro, no lo representaron. Una sola mujer, fíjate, una sola mujer de los 7. Claro, entonces ahí lo que yo creo es que hay que ir abordando desde abajo y ir transformando. O sea, por ejemplo, ahora, si estaban pidiendo, yo que fui candidato y que fui obviamente concejal electo, a futuro estaban pidiendo mis colegas que hubiese paridad también en el cuerpo de concejalas y concejales. Y seguramente pues se va a pedir paridad en el cuerpo de consejeros regionales y consejeras regionales. Entonces, tenemos que ir trabajando, David. Yo creo que me gusta mucho a mí el modelo europeo, el inglés, ¿ya? Donde las organizaciones de la sociedad civil tienen un grado de participación importante. Y fíjate que hasta las convenciones de los partidos se transmiten por la TV abierta. Y la gente puede saber qué está discutiendo el Partido Conservador u otro partido, el laborista, qué es lo que están discutiendo, y la gente puede opinar. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a eso, pero tal como dices tú, hay que buscar los canales de participación. Hoy día no están, pero tenemos que ir construyendo esta democracia que es nueva. Sí, y de hecho, de partida, me imagino que, vuelvo a la constituyente, que todo esto se va a tratar cuando ya partan, digamos, trabajando de frentón en la redacción de la nueva propuesta constitucional, para una nueva casa común de todos. Pero vemos que allí también hay una serie de tiras y aflojas, digamos, porque efectivamente está bien representada, para mí está sobre representada incluso, pero está bien que haya una diversidad de representación allí. Pero esto de que los 2/3, ¿no? Los 7/7, etcétera, y bueno, hasta aquí por lo menos en la comisión se sigue con los 2/3. No sé qué va a pasar en la plenaria, pero este es un ejemplo nomás. Creo que cuando empiezan a tocarse los temas uno por uno, artículo por artículo, que creo que así va a ser en las distintas comisiones, me parece que el tiempo de un año no va a alcanzar para que presenten la redacción, porque si no van a tener que apurar y van a presentar una propuesta que no va a ser prolija, como decía muy bien Guido Asensio. Así que, Guido, te dejo la palabra. ¿Qué opinas tú de estas materias? Yo creo que
es importante considerar de que existe una evolución de la democracia. Más que una evolución, ha habido un adelanto, porque alguien puede decir tantos años de democracia y todavía no nos podemos poner de acuerdo. Creo que la forma de cómo se va viendo los otros países también es una forma de poder mirar cuál ha sido la experiencia respecto a la representatividad. En este caso nosotros tenemos una democracia representativa que ha tenido justamente esas dificultades donde se le ha entregado la posibilidad hoy día a los votantes que puedan ir de manera voluntaria y no se ha logrado encantar a esa cantidad de público, a esa cantidad de ciudadanos para que realmente vayan a votar por convicciones necesarias. Y eso obviamente se ha demostrado en todas las votaciones de este año 2021, que han sido varias en realidad. La gente está agotada en eso y yo estoy con nuestro amigo Marco con respecto a la forma y la transformación que se va a generar teniendo el voto obligatorio, porque esa transformación no va a obedecer a ninguna encuesta que se haya realizado, porque las encuestas que se hayan realizado todas están bajo la premisa de que el voto sea voluntario todavía. Entonces, justamente el cambio de escenario que se podía dar sería muy impredecible respecto a la forma de que se pueda realizar la votación con voto obligatorio. Bueno, y parte de los temas que yo he hecho mucho de menos en los presidenciales, y si bien es cierto, han tenido un poco de avance respecto a la forma de cómo se quiere ver el Chile, creo que todavía falta mucho conectar con la forma de lo que se está viviendo en el proceso constituyente. Creo que parte del trabajo que los gobernantes que vamos a tener, los futuros presidentes, van a tener que tener una conexión directa con cuáles son los temas principales que va a tener el proceso constituyente. Pero yo no los veo conectados. Yo los veo con proyectos más personales, con proyectos más individualistas, un poco reproduciendo la política, la política de antaño, donde solamente estaba en algún momento representada a las personas versus el poder del bien común. Creo que se discute muy poco el bien común, muy poco los temas relacionados, los temas centrales en la Constitución que deben avalar también y que van a poder, porque ellos van a tener que gobernar con esas nuevas formas que está planteando la nueva Constitución, este proceso constituyente. Por lo tanto, yo los veo muy poco conectados con los temas centrales que son como el agua, el tema del derecho de la propiedad, que son los temas centrales, discutir si es que hay pluriculturalidad, discutir si los derechos realmente van a ser derechos y se van a complementar dentro de la constitución política. Yo los veo poco desconectados realmente. Y eso, obviamente, que se genera una incertidumbre porque es lo mismo que pasa cuando no hay reglas. Esto se vuelve una incertidumbre y la democracia se vuelve algo muy banal cuando quienes están representando, que tienen la responsabilidad de poder colocar los temas centrales de nuestro país, no tienen obviamente la seriedad que deben de tener de lo que van a gobernar. Nuestro país va a cambiar completamente y eso parece que no han tomado conciencia, va a cambiar completamente de aquí a 50, a 60 años. Y eso no lo han colocado dentro del tapete. Yo veo a los candidatos que tiran información respecto a la contingencia, ellos ven mucha noticia y eso está bien, pero la contingencia es solamente un 10% de lo que va a poder llevar a cabo como políticas públicas o impulsar un gobernante. Un gobernante debe ser capaz de mirar hacia adelante y de mirar cuáles son las perspectivas que va a tener respecto a las líneas estratégicas que se va a proponer, las grandes políticas que se van a instalar. Y eso no lo veo. Eso es la preocupación grande que tengo respecto a los conglomerados que están viendo las banalidades que hablan algunos candidatos eternos, como el mismo Marco Enrique Ominami, que es parte del que ha trabajado, ha tenido casi 20 años para ser candidato y todavía sigue diciendo lo mismo de que dijo en las primeras presidenciales. Entonces, esa involución, que podríamos decirlo, o esa forma de ir cambiando, creo que teniendo la oportunidad y teniendo todo el espacio para poder hacerlo, no han ocupado ese espacio. Yo creo que el candidato que se posicione va a ser el candidato
que obviamente que pueda abrazar cuáles son los grandes problemas que ha tenido nuestro país en los últimos años y esos problemas cómo los va a poder proyectar dentro de las políticas públicas que tiene nuestro país, en los temas previsionales, en los temas, bueno, los grandes temas que ya estábamos viendo y que ya les estaba comentando. Esa sería la estrategia, la mejor estrategia para poder posicionar un candidato. Pero no lo veo en este momento. Yo he visto las propuestas que han tenido y las propuestas que tienen los candidatos hoy en día son propuestas de el hoy y del mañana, pero no del pasado mañana. Y a eso me refiero a que son a muy corto plazo. Para pensar un país, para poder pensar políticas de Estado, se requiere hablar de 50 a 100 años, pero no lo veo. Un tema tan importante como, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad, que hoy día está tan inserta y tenemos una emergencia climática, que el otro día hablamos en nuestro programa, esos temas no están contemplados dentro de los programas presidenciales y eso es tremendamente grave porque la ONU ya puso la alerta de que estamos al debe de cómo se está trabajando en las políticas públicas de toda Latinoamérica. Y de qué hablar de los países europeos, pero nuestro país tiene un compromiso al respecto y no se trata nada de eso, o se trata muy poco, se trata como de forma superficial. Yo siempre digo, eso se trata, hoy día se está tratando como se trató la ética en algún momento o la educación cívica en la escuela, de manera transversal, y de manera transversal cuando se tratan algunos temas, se terminan iniciando. Y eso obviamente que es preocupante. Esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Guido. En realidad es bastante, digamos, interesante todo esto del panorama que se nos viene presidencial, las candidaturas, el individualismo que tú mencionas, y que no tiene una base sustentable en una buena, digamos, un buen programa de gobierno, porque tenemos que convenir también, ambos, los tres, digamos, tenemos que convenir que en realidad quien salga electo presidente del próximo gobierno va a tener serios problemas, sobre todo desde el punto de vista financiero y económico, básicamente, ¿no es cierto? Eso lo estamos visualizando ya ahora y va a tener que partir, digamos, tratando de proponer ese programa, cualquiera sea, una fórmula de poder hacer que el país crezca por un lado, que haya más empleo y que a su vez tengamos, digamos, una equidad desde el punto de vista social. Y quiero aclarar que en realidad el cambio de nombre fue Unidad Constituyente y ahora se llama Nuevo Pacto Social, me parece. Pero en todo caso, los nombres no inciden. Lo que pasa es que ese nuevo nombre surgió por el hecho de que la irrupción de Marco Antonio Enrique Nominami, porque él estaba en el pacto anterior, por la unidad constituyente, y al salirse de eso, corre solo. Entonces, ahora el pacto me parece que se llama Nuevo Pacto Social. Bueno, ¿qué opinas de la situación, digamos, de la derecha? Porque en realidad hemos hablado de algunos candidatos de acá, pero la derecha también tiene, digamos, dos representantes que va a llegar uno solo. Entonces, también han dicho que José Antonio Kast le está, digamos, aportillando, digamos, la candidatura a Sichel, o viceversa, no sé cuál de los dos, pero en definitiva, ahí también va a haber una pelea grande en la primera vuelta. Y bueno, yo pienso que de la derecha va a ir uno, y me parece que va a ser Sichel, si es que es así, y Jasna Proboste, aunque hay algunas por ahí posiciones que dicen que no, que van a ser dos de izquierda, sería Jasna Proboste y Boric. Yo pienso que va a ser bien peleado eso, no creo que se vaya a dar ese escenario. Pero ya lo vimos el sábado pasado y lo analizamos, y me da la impresión de que con todos estos cambios que han habido, es bien difícil que no sea uno y uno, digamos, uno de la derecha y uno digamos, de la centroizquierda. ¿Qué opinas de esa posibilidad, Marco? Mira, yo creo que, sí, yo creo que Chile, si hacemos un análisis histórico del comportamiento electoral de las y los chilenos, siempre van a estar grupos de centro derecha y centro izquierda, van a estar siempre pasando en la papeleta una segunda vuelta. Y ojo que no estoy hablando de la izquierda democrática y la izquierda no democrática, porque no me gusta ni ese término. Nunca he pensado que una izquierda sea democrática y la otra izquierda sea no democrática. Si están en el Congreso,
son todas democráticas. Y entonces, yo creo que por el lado de la derecha, obviamente el discurso de Kast es un discurso que entra mucho en aquellas personas, y recuerda, David, de que el voto de derecha duro tiene un piso, y ese piso y ese techo tiene que llegar, obviamente va a partir del piso que ya tiene, que es del orden del 5-7%, pero puede llegar hasta un 15%, que es el voto duro, se le llama el voto duro de derecha. Entonces, ese voto duro de derecha, Sichel tiene que ver cómo lo absorbe. Pero Sichel le dicen, yo estuve hablando hoy día con amigos y conocidos míos que son dentro de la tolerancia, saben ustedes, que son de derecha a derecha, y me decían, no, Sichel es demócrata cristiano. Entonces nosotros vamos a trabajar directamente por Kast. Entonces, obviamente, Kast le va a restar votación a Sichel, lo cual puede provocar algún escenario extraño. Sí. Y eso obviamente va a ser de que Sichel va a tener que en algún momento tener curso para poder tener los votos de la derecha. O sea, él con los votos del centro, claro, va a tener que pelearle en algunas arenas a Yanna Proboste el voto de centro, ¿ya? Pero también va a tener que provocar el voto de centro-derecha y de derecha, va a tener que tener un discurso y entregarle también el circo, va a tener que entregarle algún gladiador para que se lo coman los leones. Entonces, tiene que decir alguna frase que motive a ese electorado que se ha preocupado en silencio, partido aquí en la Araucanía, porque obviamente saben ustedes de que la Araucanía siempre ha sido un voto de derecha duro. Entonces parte aquí en la Araucanía lanzando su campaña, va a llegar fuerte el tema de los agricultores, hablando del tema de las expropiaciones, de la inestabilidad, que Chile necesita tener estabilidad, etcétera, etcétera, y trayendo a las viejas, a toda la gente que ya jubiló de las Fuerzas Armadas, el típico discurso que tuvo en la campaña anterior. Entonces, él sabe que tiene ahí su nicho, y él va a estar en su nicho. Entonces, el desafío de Sichel es cómo él, con su discurso, también va a ese nicho sin que se le note tanto, en este caso, el discurso que va a dar a favor de la derecha, que se le empiecen a ir los votos del centro para Proboste. Sí, y en realidad tiene razón, porque está un poco líquida la cosa en términos, digamos, de concepción, llamemos política, a la concepción política de mucha gente que no entiende mucho estas planteamientos de unos y de otros, en primera vuelta me refiero. Entonces mucha gente va a llegar así como todavía sin saber por quién votar, ¿me entiendes? Entonces ahí viene un poco la responsabilidad de todos los candidatos, sobre todo los que tienen posibilidades, de hablar, claro, con un programa ya elaborado, luego 15 días más, 20 días más, y presentarlo bien, pues entregar una comunicación como corresponde, y no una comunicación media soslayada y un poco fuera de la realidad, como decía Guido. Entonces yo creo que es bueno que eso se desate pronto, porque la única manera de saber qué piensa uno, qué piensa el otro, es viendo un programa. Si a mí me presenta un programa Sichel y me presenta un programa Proboste y me presenta otro programa Boric, a pesar de que él dice que él lo tiene, que es bastante, digamos, contundente, pero hay cosas que son incoherentes en ese programa, a mi juicio. Y en el de Sichel son cosas generales, pero con dos formas bien centrales de tener una visión de lo que viene en Chile medianamente pronto y uno un poco más a futuro, pero la verdad, sea dicha, esos programas tienen que confrontarse. O sea, me da la impresión de que tienen que estar pronto, bien redactados y bien comunicados para que, como tú dices, la ciudadanía esté informada. Es decir, a mí también me gusta el sistema donde estos consejos generales de los partidos, en fin, participan la gente a través de los medios de comunicación, ve, escucha y le queda la idea más clara. O sea, hoy día en este minuto, cuando salen de sus consejos generales los partidos tradicionales en Chile,
uno dice una cosa, otra dice que se trató otra y al final no le queda claro a nadie, digamos. Entonces es posible que se pueda, digamos, tener más claro el panorama, insisto, con sus programas claros, precisos y públicos. Así que, bueno, voy a entregar los micrófonos, estamos llegando ya al fin del programa, a Guido para que se despida y después lo haces, Marcos, tú. Bien, estimados, bueno, para mí discutir estos temas obviamente hace abrir un poco más el espectro de la visión que uno tiene respecto a estos temas que son tan importantes para nuestro país. Creo que las elecciones, nosotros ya hemos tenido varios programas respecto a los candidatos presidenciales, hemos analizado esto, ¿cierto? Y la forma de poder verlo siempre con respeto en la forma y en el fondo de lo que se está viendo, creo que se puede justamente proyectar hacia una opinión que podría tener una verdad más o varias verdades que se pueden instalar. Así que para mí es súper motivante poder estar en este espacio desde acá de la Ciudad de la Unión, donde estoy, para poder tener una visión desde el sur a lo que ocurre en la Araucanía, que no es muy distinto a lo que ocurre tampoco en nuestro país. Ese holograma que se genera de la forma en cómo nosotros estamos interpretando constituyen verdades adicionales, y creo que es importante colocarlo dentro del tapete de la discusión, siendo que no somos absolutos para nada dentro de las opiniones que podamos encontrar. Así que bien, y saludar a nuestro amigo Marco, ¿cierto? Estaba viendo que estaba viendo su currículum en algún momento y veíamos que habíamos confluido en varias instituciones a nivel nacional, el Ministerio de Hacienda, ahí Sí. vamos a tener una conversación más profesional en algún momento. Así Sí. que bien, contento. Muchas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a ti, Guido, y esperamos seguir contando con tu presencia en Agenda Nacional. Así que, Marco, te dejo los micrófonos para tu despedida. Bueno, David, Guido y Francisco también, un gran saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando, viendo y que nos van a ver después. Y yo creo ahí, David, que deberíamos colocar como el título a 2 libros para poder conversarlo a futuro. Yo creo que le llamaría Los fantasmas de Proboste, y que dice relación con cómo Yanna Proboste se va a sacar esto que nos pasó en Bachelet, cuando la democracia cristiana dijo que no se había leído el programa de gobierno de Bachelet y que por eso no apoyaron los proyectos de cambio y transformación que tenían. Y la participación de parte de su equipo, de la DC, no de ella, en los directorios de la AFP, etcétera, 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 en los colegios subvencionados. Entonces, eso se llaman, a mi parecer, los fantasmas de Proboste. Y por otro lado, el otro libro que yo le colocaría, las alamedas inconclusas del PS. Porque también el Partido Socialista está en estos momentos en una gran encrucijada, que ¿es un partido de izquierda o es un partido de centro izquierda? Entonces, el tema que hay dentro, David, es una discusión muy fuerte. Así que, si quieren atreverse para que podamos conversar a futuro, estos 2 libros que van a ser revelaciones en las próximas semanas, van a ser bestseller. Los invito a que nos podamos preparar para conversarlo. Bueno, darle las gracias y estar aquí siempre listos desde Temuco para poder estar con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti y a los auditores y auditoras de Radio Mosaico y de Agenda Nacional en particular, y agradecer a Francisco Campo por su generosidad siempre de participar en los mandos técnicos. Así que nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado, ojalá con estos 2 libros que nos sugiere nuestro amigo Marco, y que los podamos desarrollar el próximo sábado, en un sábado más cercano a la mitad de la campaña esta, para poder tener una mejor orientación y a lo mejor ya vamos a tener algunos programas en la mano. Entonces, por eso pienso que estamos muy contentos de este programa y los invitamos para el próximo sábado a la misma hora, a las 20 horas. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.